Análisis con Antonio Castelo, analista de eBroker. Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Como siempre, un placer tenerte aquí en el estudio. Antonio, ¿cómo estás viendo los mercados? Sobre todo, ¿cómo crees que están interiorizando ese impacto de, lo que se está calificando como un acuerdo sucio desde el seno de Europa, que sería un acuerdo que sea más favorable a Rusia y menos beneficioso para Ucrania en la resolución del conflicto? ¿Crees que los mercados están ya empezando a descontar escenarios? Bueno, realmente hasta hoy lo que habíamos visto en Europa era que todo el mundo estaba muy contento y el mercado subía con bastante fuerza, ¿no? Y quizás, los recortes de hoy se deban más a que se produce un descanso simplemente. Porque llevamos, como digo, muchos días de subida, ¿no? Yo creo que es más un poco el ruido que hay político que el ruido puramente en el mercado, que seguramente más adelante lo habrá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, este tipo de acuerdos pues podría hacer aumentar la incertidumbre y la volatilidad, ¿no? Un acuerdo negociado de forma poco transparente entre líderes que son tan polarizadores como Trump y como Putin, pues podría disparar el sentimiento de riesgo, ¿no? También seguramente se va a ver debilitada la confianza en las instituciones occidentales, ¿no? Y esto pues va a minar la credibilidad del liderazgo occidental y podría provocar pues a lo mejor una salida de capital de activos de riesgos pues hacia refugios tradicionales como el oro. Uh-huh. Fíjate que el oro pues de alguna forma sigue estando ahí, ¿no? Habría que reconfigurar de alguna forma las expectativas en materia de riesgo global, pero como te digo, hasta hoy realmente no hemos visto una corrección en las bolsas europeas y en Estados Unidos estamos pues prácticamente planitos, ¿no? No hay mucha novedad al respecto. No, de hecho yo creo que ahora mismo estamos ya dentro del coletazo final de la temporada de resultados empresariales. Wall Street está ya más mirando a Nvidia, ¿no? A los resultados, a qué nos va a contar la semana que viene, que otra cosa. De hecho, hoy el día está bastante extraño y, como bien decías, habíamos estado viendo caídas, se nos dan la vuelta los índices. Tenemos al Dow Jones de Industriales muy tímido, con un ascenso del 0,03, pero se están animando un poquito más el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100 con subidas, superiores al 0,20, pero vamos, y las caídas que hemos visto pues tampoco iban en la misma realmente línea relevantes, ¿no? Y aquí en Europa quizás ha sido un poco más al final de la sesión cuando se han incrementado, pero como te digo, yo creo más por la situación de decir, venimos subiendo. O sea, miraba esta tarde el IBEX, creo que llevamos 13 sesiones seguidas de subidas. Sí. Bueno, el IBEX, que además no lo hemos comentado, pero cuando veíamos esos 13.000 puntos, en niveles que no veíamos desde 2008. Desde el año 2008, efectivamente, y no sé, y con los bancos que son los que están, los que siguen aguantando realmente, aguantando realmente las subidas. A mí, ya te lo decía la última vez que estuve por aquí, me parece demasiado excesivo el comienzo de año que hemos tenido. Las bolsas están muy complacientes, sobre todo con lo que está cayendo en Europa, con una situación realmente complicada, con una inflación que hoy hemos visto, la inflación del Reino Unido, que ha vuelto a repuntar con fuerza y que puede hacer que y de hecho pues había declaraciones dentro del seno del Banco Central Europeo. Panetta decía hay que bajar tipos, y por otro lado decía no. O sea, no solamente no hay que bajarlo, sino a lo mejor tenemos que pensar incluso en lo contrario, ¿no? Esto muestra un poco también el guirigay que tenemos aquí dentro de Europa, ¿no? La falta realmente de un liderazgo que nos lleve por un sitio o por otro. Sí, además no sabemos si el fin de la guerra en Ucrania, no sabemos cuándo se produciría. Todavía es difícil medir el impacto que puede tener, por ejemplo, en los precios de la energía si se levantan las sanciones energéticas a Rusia, si podría desinflarse la inflación en esa perspectiva y, por tanto, que el Banco Central Europeo pueda ir un poquito más desahogado en la lucha contra la inflación. Tendríamos que ver también, ¿no? Por cierto, expectativas de inflación respecto al panorama político se manejaban en la última reunión
de política monetaria de decisión de tipos de la Reserva Federal, la primera que teníamos este año 2025. Hoy hemos tenido las actas, las minutas de esa reunión. Hemos visto que la decisión de una pausa fue unánime y que sí que se hablaba ya del impacto que podrían tener esas políticas arancelarias sobre la inflación. Aún así, recordemos, Jerome Powell no quiso mojarse nada al respecto. Sabemos que se habla del tema, pero no conocemos más detalles. Y no lo va a hacer porque, bueno, también de vez en cuando el señor Trump le va a lanzar alguna andanada y yo creo que no están muy por la labor, pero bueno, hay una cosa que está absolutamente clara, ¿no? Que también un poco entender la lectura de todo esto y pues bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a esperar, vamos a observar hasta que haya cambios concretos, pues también efectivamente lo que nos hace ver es que además del último repunte que ha habido en la inflación, o sea que ya lo ha habido, pues si se llevan a cabo algunas de estas medidas, pues lo que puede hacer es que se dispare. Y además, o sea, como te decía antes, esto se dispararía en Estados Unidos, pero también probablemente en Europa. Y claro, esto no va a ser una buena noticia. El crudo, pues hombre, es que el crudo está con un precio, digamos que bastante contenido. Sería una buena noticia, efectivamente, que bajara. De hecho, si recuerdas, la semana pasada uno de los argumentos que se daba para decir las bolsas europeas están subiendo, si baja el precio del crudo, el gas, efectivamente, si es un precio más razonable, más manejable, pues estará bien para las empresas industriales europeas, las químicas, las automovilistas y demás, ¿no? Bueno, sí, esto está bien, pero bueno, también si miramos el precio del gas, la referencia europea, pues se ha bajado un poquito, pero está, digamos, en una banda todavía un poco ahí elevada, y yo sigo sin tener claro el efecto que pueden tener todas estas decisiones en el tema energético, ¿no? Y creo que lo más honesto que están haciendo en estos momentos los banqueros centrales es también reconocer que ellos también desconocen cuál puede ser el impacto. Efectivamente, nos preocuparía, esto lo analizábamos el día de la decisión de tipos de la Fed, quizás debería preocuparnos, ¿no?, que Jerome Powell se mostrara muy seguro de sí mismo y nos dijera que sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir y cómo debe actuar en cada situación. Bueno, dejando la política monetaria a un lado, quería aprovechar estos últimos minutos, Antonio, para preguntarte por Nikola, que además el nombre le hacía un claro guiño a Tesla, competidor hacia el que se veía reflejado, ¿no? Nikola pretendía ser una compañía que estuviera a la altura de la fundada por Elon Musk, empresa de camiones eléctricos, que se declara en bancarrota. Hoy estamos viendo un desplome brutal de los títulos de la compañía, una compañía que efectivamente ha vivido el auge y ahora está siendo totalmente estrellada. Bueno, el auge al principio, ¿no? Empezó a cotizar, yo creo que fue en el 2020. El auge en las expectativas. En las expectativas, efectivamente. Yo creo que esta compañía vivió un ascenso espectacular en el que sus acciones alcanzaron una capitalización de mercado, creo que cercana a los 29.000, 30.000 millones de dólares en muy poco tiempo. Esto generó muchas expectativas en el sector de vehículos eléctricos y de hidrógeno, pero poco después empezaron a surgir dudas y controversias, ¿no? Sobre todo cuando se descubrieron acusaciones de fraude y se demostró que su fundador, Trevor Milton, había exagerado las capacidades de sus vehículos, y esto provocó su salida, posteriormente su condena en 2022, y a partir de ahí pues la compañía ha empezado a enfrentar problemas recurrentes, bajas ventas, flujo de caja insuficiente, desafíos operativos. Ha tenido varios incidentes con incendios en las baterías de sus camiones, y esto pues bueno, pues ha llevado a una presión tremenda de sus acciones, que sí que se han desplomado, pero es que si vemos un gráfico, llevan desplomándose prácticamente desde el año 2021, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo claro que siempre decimos de compañías que hay que huir de ellas. Llama mucho la atención el tema de la bancarrota, pero es que realmente no daba para más. Sí, Crónica de una muerte anunciada, la maravillosa novela de Gabriel García Márquez, que en este caso pues podríamos ya aplicarle este título también a Nikola. Nos quedamos sin tiempo, Antonio, así que lo dejamos aquí, pero muchísimas gracias como siempre por este análisis. Antonio Castelo, analista de eBroker. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Marta.
Y ya estamos en la recta final. Nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de Visión Global. Mañana volveremos a partir de las 7 de la tarde con mucha más información. Y, por cierto, nos despedimos con las últimas declaraciones de Zelensky. El presidente ucraniano insiste en que su trabajo con Estados Unidos debe ser constructivo. Dice, junto con Estados Unidos y Europa, la paz puede ser más segura y ese es nuestro objetivo. Lo principal no es que sea solo nuestro objetivo, sino también un objetivo común con nuestros socios. Añade que el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, ya se ha reunido con los jefes de inteligencia y servicios especiales ucranianos y que su reunión con Kellogg está programada para mañana. Así que mañana tenemos ese encuentro bilateral, Estados Unidos, Ucrania, Keith Kellogg y Volodymyr Zelensky. Veremos si de alguna forma se rebajan las tensiones que hoy veíamos exacerbadas por parte de Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Hasta mañana. Muchas gracias.